de Hagan Algo por la pantalla de C5N. En instantes vamos a estar hablando con Sergio Tomás Massa, primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Pero tenemos que hablar de economía, seguir hablando de economía como conversamos recién con Roberto Lavagna. Lo hacemos a la manera de Hagan Algo, que es esta. En la ley de ministerios que aprobemos va a haber una ley, va a haber un ministerio que se llama el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación. A mí me han preguntado muchas veces por qué voy a votar a Cambiemos, porque realmente el sector de ciencia y técnica está muy, pero muy abandonado. Y yo debería votar a los Fernández si fuera por el sector de ciencia y técnica. Realmente pediría que por favor pongan la mirada en ciencia y técnica, porque el desarrollo verdadero va a provenir de ahí y no lo están teniendo en cuenta. Realmente se está desmembrando todo. Yo hoy no podría decir que ciencia y técnica está bien, porque estaría mintiendo. Está muy mal, está muy mal manejada, no sabemos qué pasa, estamos muy perdidos, sin rumbo. ¿Teme que si gana el kirchnerismo la echen del CONICET? Nunca ha ocurrido, ¿no? ¿Lo pensó? No. Lo dudo. Yo no creo que vaya a haber persecución ni nada de eso. Cuando digo estas cosas, mañana seguramente algún diario va a decir, pero ¿cuánto va a costar el Ministerio de Ciencia y Tecnología? Entonces le recordaré que va a costar tantos puntos del ELIC, por lo que nunca se preocupan de lo que se gasta, ¿no? Alberto tuvo la centralidad de colocar precisamente en el centro del debate lo que es el corazón de este modelo, que es un modelo de especulación en donde ganan los bancos y fuera de ellos pierden todos los demás. Para mover el consumo lo expresamos en una frase muy sencilla, muy clara: ponerle plata en el bolsillo a los argentinos. Cuando uno pone dinero en el bolsillo a los argentinos, ese dinero no va ni a la especulación ni al colchón, ese dinero va a comprar, en algunos casos, medicamentos. El caso de los jubilados, que disminuyeron notablemente el consumo de medicamentos, es un ejemplo flagrante. Nos están sacando la ilusión, nos están sacando un proyecto de vida, porque si bien nosotros estamos jubilados, no dejamos de estar activos, porque tenemos un corazón que late, seguro, tenemos sentimientos, tenemos amigos que la pasan mal, tenemos a la familia lejos y no la podemos visitar. O sea que no sé, esto uno no lo elige, pero sí uno puede elegir vivir mejor. ¿Y saben lo que vamos a hacer también? Vamos a terminar con la rémora de los medicamentos. Vamos a hacer una ley que diga que los jubilados no pagan los medicamentos y el Estado los va a subsidiar. Y no me importa lo que digan. Yo no veo ahí la necesidad de decir todo gratis para todos, porque el todo gratis para todos lleva a sobreuso, lleva a descontrol. Y ahí yo priorizaría a los médicos, ¿no? ¿Qué necesita realmente cada uno? Los países latinos tenemos una tendencia a sobremedicarnos y a automedicarnos. Entonces, la verdad que la idea de la gratuidad absoluta, yo no la comparto. A mí me parece un poco demagógico el tema, ¿no? Yo creo que realmente hemos hecho una política de medicamentos muy buena en estos últimos años. Los que necesitan la tirita reactiva, no, en algunos lugares no se las están dando o están llegando muy tarde. Entonces el jubilado las tiene que pagar, las tiene que abonar. Los medicamentos oncológicos también están llegando tarde, a todos lados. Y en muchos de los casos los jubilados no pueden esperar. Los que tienen esa enfermedad no los pueden comprar porque son demasiado caros. Y la economía argentina la han apagado. La han convertido en una economía chiquita, para pocos. Y entonces cuando todo es para pocos, todo es caro. Es caro la luz, es caro el que trabaja, es caro el transporte, porque todo es una torta muy chiquita. Y lo que nosotros tenemos que hacer antes de precarizar el trabajo de la gente es ampliar esa torta. Es ampliar esa torta, para que todos estemos mejor, para que todos reciban algo más. Queridos argentinos, la rueda está comenzando a girar. Y va a tomar más velocidad cuando salgamos de esta incertidumbre política, cuando confirmemos que vamos hacia adelante y que no volvemos al pasado. Los chicos en la escuela no tienen comida. Acá este parque es un peligro. Estamos muriendo de hambre. La volatilidad que ya se sabía que iba a haber estos días. Todos los argentinos nos estamos volando
ganando todos. La economía en el centro de la campaña, esta voluntad que tenía, y lo que venimos conversando también las últimas semanas acá, que tenía el Frente de Todos, que tenía Alberto Fernández y que lo logró desde el domingo pasado. Fue una semana enteramente discutiéndose los temas que quería el peronismo, la oposición, ¿verdad? Absolutamente. Al principio hubo un momento de duda, eso sobra en el equipo de campaña del Frente de Todos, por la necesidad de salir a explicar qué eran las LELIQs, qué pasa con los intereses, si era posible o no sacar el dinero de ahí, pero finalmente festejaron porque lograron cambiar el tema de discusión pública de la campaña y no solo empezaron a hablar de economía, sino que muchos argentinos se enteraron de qué son las LELIQs y cuántos intereses estamos pagando por ellas. A mí lo que me dicen es que desde el gobierno es que tienen algo esta semana, no sé si se refieren... No sé si está la sentencia de Milani esta semana, o sí, si hay algún otro tema. No creo que sea ese, porque parece medio... No tengo idea qué, pero... Y tampoco sé si va a ser judicial. Que lo que dicen es no vamos a terminar hablando de economía los últimos días de campaña. Francamente, tal vez es una expresión de deseo, porque yo no veo dónde el gobierno... puede cambiar la agenda con cuestiones que le interesen a la gente, para decirlo brutalmente. ¿Por qué? Porque esa agenda la tiene copada la oposición, mayoritariamente por el Frente de Todos, y en una parte... Ya gastó el servicio cívico. Por consenso federal. Exactamente, el servicio cívico voluntario... nosotros naturalizamos una cantidad de cosas que son tremendas. Lo gastó porque ya no puede por la veda. Está bien que están ahí medio, ¿no? Con la veda es un poco viscoso todo lo que está pasando. Pero con la veda ya no pueden anunciar nuevos programas de gobierno oficiales hasta que pasen las elecciones. Ahora, ¿ven esa posibilidad o no ven esa posibilidad? Que surja algún tema nuevo de campaña en esta última semana. Porque por ahí, a lo mejor el tuit del presidente hoy demuestra que lo que me dijeron a mí fue simplemente una expresión de deseo y no información, y el presidente ya dice, bueno, o el equipo de campaña dice, esta va a ser la campaña, de acá hasta el domingo que viene, y lo que hay es, nada, el pedirle a los nuestros que vayan casa por casa. En un rato vamos a hablar, pero la agenda de esta semana del presidente, de María Eugenia Vidal, de Horacio Rodríguez Larreta, parece bastante normal, digamos, para un cierre de campaña muy habitual, repitiendo incluso muchas de las cábalas que tiene Cambiemos, Juntos por el Cambio en cada cierre. Así que me llamaría la atención, pero bueno, siempre puede suceder. Y si es judicial tendría que estar calibrada, porque puede ser efecto boomerang. Claro, ¿no? Exactamente. Gaby, ¿te parece que pasamos al frente? Vamos. En 2007 yo les decía a Sebastián Uchitel, sí es Uchitel, ahora le voy a preguntar a Sebastián, pero creo que es Uchitel, lo eligieron como uno de los 8 ingenieros en software. ¿Yo voy con vos? No, quédate. Del otro lado, este es el mostrador. 8 ingenieros en software más importantes del mundo. A este investigador del CONICET, profesor de la Universidad de Buenos Aires, ingeniero en software, que vamos a estar conversando un ratito con él sobre este tema. Les digo porque es algo que excede por completo. Se salta ornamentalmente la grieta, la discusión farragosa del año electoral, y tiene que ser una cuestión netamente técnica lo que vamos a hablar. A ver, seamos didácticos. Se abren las mesas de votación, uno va a votar, vota, le cortan el troquel, se fijan con el documento, ese troquel, uno ve que lo pegan las autoridades de mesa en los correspondientes, digamos, actas de escrutinio que tienen en las mesas. ¿Y qué pasa cuando termina? Porque eso es lo importante, es lo que vamos a tener que prestarle muchísima atención el domingo que viene. ¿Por qué? Porque el proceso, vamos a tratar de hacerlo didáctico, se compone de la siguiente manera, digamos. Dan los votos. Ya te fuiste vos a tu casa, estás tratando de ver cuáles son los resultados, pero mientras en las mesas de votación lo que ocurre es que abren estas urnas y empiezan a abrir los sobres. Y ahí se empieza a contar efectivamente cuántos votos hay para cada fuerza, y recordemos que las PASO ofrecen un nivel de complejidad mayor porque hay fuerzas que pertenecen al mismo espacio que están disputando interna precisamente. Con lo cual siempre genera un poquito más de trabajo para las autoridades de mesa llevar adelante lo que es el recuento mesa por mesa. Ahora bien,
¿cuáles son los elementos con los que contamos o que en realidad forman parte de este procedimiento legal? En principio, el acta de escrutinio, que es la que hablamos, vamos a hacer un simulacro, porque el acta de escrutinio es la que va ingresada adentro de la urna, ¿sí? Cuando se termina la votación, meten todos los votos aquí adentro y meten el acta de escrutinio. Esto se mete de esta manera. Me meto. El acta de escrutinio, lo voy a poner en realidad así. es un papel más grueso. Es un papel más grueso, etcétera. Morini sabemos que no va a fiscalizar ni es presidente de mesa. Ahí está. Tengo que trabajar. El acta de escrutinio. Ahí está. Cuando esto ocurre, se sella la urna y se entrega a personal del correo, que es quien acopia todas las urnas para lo que va a ser el recuento definitivo, el que lleva adelante la justicia electoral, el único que vale. El acta de escrutinio, para que la gente entienda, ¿qué tiene? Tiene todo el registro de votaciones, con los respectivos troqueles de quienes asistieron a votar y demás, que está en la certificación, la firma, ¿viste? Cuando vos firmás, bueno, toda esa documentación legal que forma parte del escrutinio. Y también tiene la cuenta final de lo que ocurre en esa mesa, cómo salieron cada uno de los, digamos, de los partidos, cómo salieron cada una de las internas, quién está arriba, quién está abajo y demás. ¿Qué es lo que ocurre después de eso? Obtienen, este es un ejemplo de Córdoba, Justicia Nacional Electoral, Distrito Córdoba, por ejemplo, obtienen copia los fiscales. Los fiscales de cada fuerza política tienen una copia similar a esta. Este es un ejemplo de Córdoba, por eso no tiene nada que ver. ¿no? Sí, mostrarlo. Que efectivamente es la que se llevan los fiscales como reflejo de los resultados del acta de escrutinio. Ahí está la idea, ¿sí? mira. Listo, más fácil. Bueno, ¿cuál es el tercer documento importante? Esto se lo llevan los fiscales, digamos, no tiene el valor de los fiscales y tiene, obviamente, están todos de acuerdo, digamos, debería ser copia fiel de aquello que vimos. Y último está el telegrama. El telegrama, este es un modelo actual de los 2019, después vamos a contar un poquito más por qué este es el modelo que está repartiendo el gobierno, refiriéndose a los telegramas, porque esto no ocurrió efectivamente. Y este telegrama está destinado a lo que es el conteo provisorio. ¿Cuál es el conteo provisorio? El que no tiene valor legal, pero del cual nos vamos a nutrir nosotros para dar la información en esa jornada de quién ganó, quién sacó más, quién sacó menos, quién se puso arriba de quién ganó cada interna. El domingo después de las 9 de la noche, la información que se empieza a cargar oficialmente es de acá. Es de esos telegramas. Sí. A ver, el mundo ideal. Esto debiera ser igual que esto, que debiera ser igual que lo que está dentro de la Con lo cual, eso así debiera funcionar el sistema. Bien. Problemas, ¿no? Acá vamos a empezar con los problemas. Pero bueno, esto acordate que se lo lleva el correo. Exactamente. Esto no está más. Lo abre la justicia, no lo abre nadie más. El telegrama es lo que a partir de este escrutinio, lo que va a hacer en realidad de entregárselo a alguien del correo para que lo copie, para que lo transmita y se lo pase a los data entries que forman parte del conteo provisorio, lo que hace es ir en cada uno de estos establecimientos va a haber una máquina, una netbook y un escáner, que teóricamente están conectados al nuevo sistema y software de Smartmatic, que es la proveedora. ¿Para qué cobró $1.300.000 Smartmatic? Para desarrollar un software que permita escanear, es decir, el telegrama, lo escaneo en la mesa, se transmite vía la netbook hacia la nube del correo, digamos, y lo reciben de esa manera. Pero acá van a empezar los problemas. Esto es lo nuevo. Antes lo llevaba un señor del correo que lo acopiaba todo en un centro de transmisión y iban todos juntos. Eso era lo que demoraba, lo que generaba que se cargue de un lado, que se cargue el otro, la famosa palanca. Esto lo que debería ser en un mundo ideal es agilizar y transparentar. Totalmente. Vienen todos, las autoridades de mesa se paran al lado del escáner, ven la pantallita, es el telegrama, Listo, se fue, nos fuimos. Ya está. Se transmitió y eso tiene que ser volcado y cargado. A ver, vamos a revisar algunas de las placas porque vamos a empezar con lo menos problemático, que es cómo se cargan los datos para que nosotros los tengamos en cuenta el próximo domingo. En principio, voy a empezar de atrás para adelante en el proceso. ¿Por qué? Porque esto es hasta ahora lo que ha sido menos problemático. Llegan las imágenes y son cargadas aleatoriamente por dos equipos de data entry, ¿sí? Cada telegrama lo cargan dos veces, aleatoriamente. Lo carga un equipo, o sea, un data entry de un equipo, y lo carga otro. Si coinciden,
si coinciden, el mismo telegrama, si coinciden, esa información volcada se integra al número general. Es decir, es cuando va avanzando el porcentaje y va avanzando la carga de mesas y avanza ese dato que suma votos para tal o cual fuerza, avanza. ¿Qué pasa cuando no hay coincidencia? Equipo A, data entry del A, carga una cosa, carga 100 para uno. Data entry del B, carga 101, no coincide. Bueno, va a un tercer equipo de data entry que están viendo. Entonces mira la imagen, miran lo que cargó cada uno y validan. Esa es una segunda instancia de validación, la que permite a ese tercer equipo levantar, digamos, los que no coinciden. Ahora, ¿qué pasa? ¿Puede ocurrir que el telegrama esté mal hecho, mal confeccionado? Puede ocurrir. Entonces, ese telegrama no se carga. Si hay algún error que impida cargar, por ejemplo, te doy un ejemplo muy tonto, cantidad de votos totales te lo pone en el diseño de votos en blanco. Sí. Bueno, entonces tenés la cantidad de votos más el total de votos en blanco además, con lo cual eso genera que sea un error tonto, pero es un error que genera que no se cargue el telegrama. No se carga, pero no se invalida. La verdad es que no, pasa al archivo, digamos, a la mesa de problemáticos. Okay. ¿Viste cuando la cifra se planta en el 95, 96%? Sí. Bueno, ese remanente en líneas generales son telegramas que no se pueden cargar por algún motivo. Veamos, si no se carga, ahí está. Si no se puede resolver, no se carga, se resta el 100% de la mesa, por eso es muy difícil que haya 100% de escrutinio provisorio. Recordemos, siempre este es con fines informativos, no es legal. No tiene valor jurídico, siempre estamos hablando del provisorio. Sí, a ver, en principio, este equipamiento que vemos lo van a tener 11.000 establecimientos, teóricamente, ¿no? Las mesas son 15.000, ya hay 4.000 que van a regirse por el antiguo sistema, que es que yo le entrego el telegrama al del correo y lo llevo al centro más cercano, porque no todos los establecimientos tienen conectividad. ¿Sí? Es el principal problema. Bueno, 11.000 va a haber. En 4.000 se va a usar el sistema anterior precisamente porque no hay conectividad. ¿Cuál es el plan B del gobierno? El que te cuentan en el Ministerio del Interior. ¿Qué pasa si se rompe esto, se rompe el escáner, no anda nada, no se conecta con nada? Bueno, pum, señor del correo, lléveselo al centro más cercano. Dicen que hay 1.000 centros de backup preparados para recibir telegramas que no se puedan transmitir desde cada establecimiento. ¿Sería la vieja usanza? Sería la vieja, un poquito más ampliada la red de lugares donde se puede transmitir, que antes eran 200 y pico en 2015, bueno, ahora hay más. Ese es el plan B por si falla, si se rompe el escáner, puede ocurrir. Eso sería el menor de los problemas, te diría, y ese es el plan B si falla la conectividad o si falla alguno de los implementos aquí dispuestos. Pero bueno, vamos a los problemas, que es lo que se ha evidenciado en este último tiempo. Y precisamente los problemas es que el software de Smartmatic, vos me dirás, a esta hora no tenemos la versión final, se sigue actualizando. ¿Y esto por qué? Se hizo simulacro 1, se hizo simulacro 2, se hizo simulacro 3. No hay manera de todavía establecer cuándo se termina de diagramar el programita, que es el que va a permitir escanear esto y transmitir esto. Recordemos lo que dijimos en el primer programa, ya por febrero. El gobierno dio de baja una licitación que era de trazabilidad. Tenía esta de escaneo, la carga de datos, pero también tenía una de trazabilidad, que era cada persona que toca el telegrama queda registrada y sus movimientos e ingresos al sistema quedan verificados como si fuese una huella, como cualquier sistema de intervención. Bueno, eso lo dio de baja, ni siquiera hubo. El que dijimos, sin conectividad ni escáner, se activa el plan B. Pero lo que es grave y sin respuesta es esta alerta de seguridad detectada por expertos en la conversión del escaneo. ¿Qué significa esto? Vamos a tirarlo en palabras simples y después nos vamos a adentrar seguramente con el experto en cuáles fueron los problemas. Pero lo que ocurrió es que el gobierno difundió una serie de muestras de telegramas transmitidos en el último simulacro, que fue el 20 de julio, y en ese simulacro empezaron a estudiarlo sobre la base de los que habían sido exitosamente transmitidos los telegramas. La primera discusión sobre este tema, más allá de que el software no está terminado, es por qué se convertía el archivo que se escanea en un formato .tif, esa es la denominación, la extensión. Sí. Y pasa a los centros de carga con formato PDF.
A partir de eso es que empiezan a analizar los PDF. Y la primera sorpresa con la que se encuentran es que los telegramas que habían sido repartidos a la prensa y a los fiscales informáticos el día 20 habían sido creados el día 13, es decir, el anterior simulacro. Entonces la primera discusión fue, ¿cómo? Nos entregaron unos telegramas que en realidad no fueron hechos para este simulacro, sino fueran sido para el anterior. Con lo cual no se hizo un simulacro real. Se tomaron elementos de otro lado y se pusieron como si fuesen los auténticos. Duda 1. Duda 2. El proceso de conversión no está auditado en el sistema como para saber si hay o existe la posibilidad de tener manipulación. Y los datos que se utilizan, la versión que se utilizan de determinados archivos, que se llama fichero, que en realidad forman parte de la conversión a PDF, lo que ofrecen, dicen los expertos, son alrededor de 46 vulnerabilidades detectadas y denunciadas. Esto abre un abanico de posibilidades. Vos decís, bueno, ¿te pueden cambiar los números? Puede ocurrir, puede que no hagan nada, puede ocurrir, puede que entren al sistema y anulen o tomen control de alguna cosa y la arruinen. Sí, también puede ocurrir porque eso fue utilizado de manera antigua, por así decirlo, y no llegó nunca a ser auditado. ¿Por qué? Porque se están incumpliendo los plazos de la justicia electoral, que en 2017 había dicho que los partidos tenían necesariamente que tener acceso a los códigos fuente de los programas que se utilicen 30 días antes de la elección. Gracias, Gaby. Vamos a hablar con Sebastián Uchitel. Está bien acentuado, Sebastián, ¿no? Es Uchitel, ¿verdad? ¿O no, es Uchitel? Es Uchitel. Uchitel, bien, ahí está. Entonces lo dije mal durante todo el programa, así que lo voy a cambiar ahora. Ya lo dije varias veces, Sebastián es ingeniero en software, es investigador del CONICET, es profesor de la UBA y fue, digo esto porque en general la gente lo recibe con más permiso al oído, nombrado uno de los ingenieros en software, uno de los 8 ingenieros en software más importantes del mundo en el año 2007 por... ¿qué organismo fue? ¿Qué organización fue? La AMC, ¿no? Por la ACM, la la Asociación de Maquinaria de Cómputo. Es la organización más importante de profesionales de computación Ahí del está. mundo. Bueno, es decir, sabe de lo que está Un hablando. capo, Esto es lo que básicamente. básicamente Claro. un fenómeno de lo que estamos hablando. Ponernos serios porque es un tema que me parece que, Claro. que reviste la seriedad. ¿Te preocupa esto que comentaba Gaby recién y que se conoció por el informe de Esmaldone, de Chaparro y de Arce? Creo que fueron los 3 que lo hicieron. Sí, me preocupa muchísimo. Es un emergente más de un proceso que fue temerario por parte del gobierno en cómo enfoca el cambio de tecnología en un proceso eleccionario. Un cambio en un proceso eleccionario requiere muchos cuidados. Uno esperaría proyectos pilotos donde se prueban las cosas sobre algunas mesas. Esperaría entrega de software muy anticipadamente para poder ir probándolo. No se trata de cumplir con los 30 días de plazo de la Cámara, se trata además de, bueno, cuando uno va a hacer un cambio grande, uno va a hacer pruebas. Uno hace pruebas. Uno hace pruebas. En Santa Fe se hizo un proceso de introducción de tecnología muy similar en el sentido de usar tecnología para transmitir los datos y tenerlos de forma electrónica, transmitirlos y tenerlos antes. Y se viene haciendo hace varias elecciones, donde primero se hizo sobre algunas mesas, se probó, se vio que funciona, que no, después se amplió el número de mesas y ahora tiene un sistema muy probado que se fue incorporando de a poco. ¿Por qué no se hizo un proceso así? ¿O por qué no se usó el sistema de Santa Fe? Me escapa. Lo que tenemos hoy es un sistema, como decían, que se viene modificando sobre la marcha porque tiene problemas, que no fue entregado para que pueda ser revisado, que entonces los expertos estamos tratando de agarrarnos de las poquitas cosas que se ven, como por ejemplo unos PDFs que se hicieron públicos y esos PDFs, esos archivos, que son imágenes, vienen de alguna manera firmados por el software que los procesó. Esa firma hace referencia a ciertos componentes de software que están siendo utilizados en el sistema de Smartmatic. Piensen que un software se construye con muchos componentes, como un auto que se construye con muchas partes que lo construyen otros fabricantes. En el software Smartmatic incorporaron unos componentes desarrollados por terceros que se sabe que tienen vulnerabilidades. Este tipo de vulnerabilidades, porque hoy me sorprendí, le digo la verdad, yo siempre en este tipo de cuestiones me daba la sensación que lo que habría eran posibilidades, abro comillas, avivadas, por ser amable. Y hoy le preguntaba a Esmaldón en la radio, digo, bueno, pero eventualmente alguien puede cambiar
el contenido de los telegramas una vez que están subidos a esa nube y son cambiados de TIFF a PDF, que es una cuestión de la que hablaba recién. Dice, mira, alguien con mucha estructura, con mucha plata y que conozca las vulnerabilidades antes, sí lo puede hacer perfectamente. Efectivamente. ¿Coincidís con eso? Sí. Sí, alguien podría cambiar el contenido de los PDF. Hay cambios muy simples que uno puede hacer. Uno podría borronearlo, para que entonces cuando llega el momento de la carga, y es ilegible esto. Entonces, si seleccionas bien cuáles son los telegramas que quieres borronear, podés ir cambiando cuál es el conjunto de telegramas que al final está en ese 5% que nunca se termina de cargar. En una elección muy ajustada, claro, muy finita. si vos elegís bien, bueno, eso puede cambiarte el resultado, en definitiva. Que esto sí también estamos hablando, que se puede cambiar el resultado del provisorio. Exacto. Pero bueno, te instala una cuestión. A mí igual ya me parece bestial que esté invitado Sebastián acá y que hayamos hecho el informe que hizo Gabriel. No tendríamos que estar haciendo este informe, esto no tendría que estar pasando, estamos naturalizando una situación que no es natural, porque el gobierno otra vez, como dice Nico Tereshchuk, hace juego brusco con la República de manera permanente. Lo hizo con muchísimas cuestiones y ahora lo hace con una que en general, corríjame si no coinciden, pero en Argentina funcionan las elecciones. Funcionaban. O funcionaban. Te digo algo de generalizar esta cuestión que decía. La Cámara, el otro día, cuando sacan la acordada de la resolución, dice que autoriza a los fiscales a sacarle fotos a los telegramas. ¿Y eso por qué? A ver. Para que salgan de la misma manera que son transmitidos. Pero es el fiscal el que puede sacar foto, ¿entendés? Para decir, no, mi telegrama no estaba borroneado, mire cómo está. Lo tengo de la foto del día que lo transmitimos. Ahora, exactamente, de pero precariedad la Cámara es una precariedad, pero es una medida inteligente, porque cuando vos te das cuenta que las cosas están yendo mal, lo que decís es cómo disminuyo el riesgo. ¿Cómo disminuyo el riesgo? Bueno, le pido a los fiscales que saquen una foto, le doy acceso a los partidos políticos a las imágenes en cuanto son escaneadas, le doy acceso a los partidos políticos a los datos en cuanto son cargados, para que pueda haber más validación por todos los actores. Lo que uno esperaría, por ejemplo, en este momento, por parte del gobierno, es que diga, bueno, la verdad es que nos mandamos demasiado. Poner en miles de escuelas un sistema que se sabe que tiene agujeros es un riesgo enorme. Por lo menos lo que esperaría es que digan, bueno, no vamos a transmitir de las escuelas, transmitamos de los cientos de centros del correo, que es un número muy grande, porque son como 1000, cuando antes eran como 200, sí. Es un paso para adelante, pero es un paso más controlado que ir a 11.000 escuelas. Entonces, eso se podría hacer. Eso se podría hacer, y yo creo que habría que hacerlo. Hay muchas instancias donde uno se puede equivocar, pero siempre hay un momento donde uno puede decir, paremos, cerremos el riesgo, achiquemos el riesgo. La Cámara, en su último documento, dio una serie de pautas que ayudan a que controlemos el riesgo. Lo que necesitamos es más, por ejemplo, de las escuelas. Y la verdad que lo preocupante, vos me preguntás, ¿estás preocupado? Y estoy preocupado porque mirá el escándalo que se armó con esto que encontró Esmaldone, Arce, sobre Chaparro, gracias. Sobre las vulnerabilidades. Esto es la punta del iceberg. ¿Por qué? Porque esto es lo que pudimos reconstruir, o pudieron reconstruir sobre vulnerabilidades del sistema a partir de lo poquito que nos mostraron. De una imagen. De una imagen. Lo lógico hubiera sido que hace 6 meses tengamos el código del software que se va a ejecutar para poder mirarlo y ayudar a que ese software tenga menos vulnerabilidades. Vos lo que decís, corregime, pero si ustedes tuvieron acceso a un pequeño... corregime porque es un tema que me excede, pero le voy a decir aleatoriamente, un fragmento a una partecita mínima del software, y que en este caso es un PDF, pues si analizan el software de Smartmatic que se va a utilizar ahora y que todavía no conocemos, no conocen los partidos, las vulnerabilidades serían muchísimas más, suponés. Estoy convencido de eso. Pero no lo van a conocer el software, ¿no? O sea, aparentemente claro no, claro. A pesar de que la Cámara dice que 30 días antes teníamos que poder acceder. O al menos 48 horas. Dice el gobierno que 48 horas antes va a estar disponible. ¿Con 48 horas se puede analizar un software de esa naturaleza? No bien. Se puede hacer algo. ¿Y qué hacemos si en 48 horas encontramos una vulnerabilidad? Bueno, eso es una... El gobierno debería estar preocupado. Bueno, todo, porque la elección es de todos. Claro. Hoy Esmaldone me dijo algo, me dice, y encima no se pueden postergar las elecciones. O sea, el nivel de... yo no quisiera estar en la cabeza ni de Sebastián, ni de Bea Usanich, ni de Chaparro, ni de Arce, ni de Esmaldone, porque deben entender algo en términos de programación que a mí me excede por completo y que los mueve a ser
una expresión pública de esta naturaleza. Me contaron que le mandaron el informe a los partidos políticos, a la Cámara Nacional Electoral y a la, no sé si a la Secretaría de Asuntos Políticos o a la DINE, pero a alguno, y que no obtuvieron respuesta hasta el momento de esto. Sebastián, vos decís 48 horas antes se podría analizar con muchísima fragilidad, etcétera. Ahora, lo analizás, encontrás muchas fragilidades. ¿Se puede usar ese software? Y los riesgos son muy grandes. Hay que ver qué encontrás, ¿no? Pero es muy posible que lo lógico sea que, digo, que es lo que decía antes, en la medida que encontrás más vulnerabilidades, tratás de acotar el impacto que puede tener el sistema. ¿Dónde lo usás? Usemos los menos lugares. Sebastián, gracias por haber venido. Sebastián Uchitel, que así se dice, es investigador del CONICET, es profesor de la UBA, es ingeniero en software y fue, reitero, en 2007 reconocido por una organización internacional como uno de los ingenieros en software, uno de los 8 ingenieros en software más importantes del mundo. Estaba acá con nosotros recién. Tenemos el gusto de saludar a una semana de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias a Sergio Massa. Massa, ¿nos escucha? Muy buenas noches. Hola, Iván. ¿Cómo están? Bien. Y no, la verdad, por esto que conversábamos recién, una cierta preocupación por estas fragilidades en el software del escrutinio provisorio. ¿Hay alguna posibilidad de achicar los riesgos respecto a esto? Lo primero que le quiero transmitir a los miles o a los millones que el domingo que viene nos van a ir a votar al frente de todos, es la tranquilidad de que en cada mesa va a haber un fiscal nuestro, en cada escuela va a haber un fiscal informático nuestro, y que vamos a cuidar y a defender cada voto con la convicción de que lo que estamos defendiendo es el sueño y la esperanza de millones de argentinos de cambiar este gobierno, de salir de este fracaso, de esta frustración y poner en marcha una nueva etapa para la Argentina. Obviamente que a lo largo de las próximas horas tenemos que tomar todos los recaudos. Yo hoy me comuniqué con el secretario de Asuntos Políticos y Electorales del Ministerio de Interior, con Adrián Pérez. Le advertí nuestra preocupación, le advertí la necesidad además de que hubiera un mecanismo acordado con la Cámara Electoral que estableciera que el mecanismo de publicación de los datos fuera de carácter homogéneo, es decir, que cuando se publica el 10% de la carga sea el 10% de todas las provincias, que cuando se publica el 20% de la carga sea el 20% de todas las provincias, para que no haya manipulación, para que no haya dudas, para que no haya situaciones... ¿Y qué le respondió? De sospecha. Me planteó que iban a verificar si técnicamente es posible, que a la noche me iba a contestar, todavía no me llamó, espero, confío, y espero sobre todo que un hombre que se ha caracterizado a lo largo de su vida y su historia política por pelear por la transparencia no termine enlodado, manchado por una empresa que cuanto menos tiene una serie de interrogantes en sus antecedentes a nivel internacional. Pero le voy a decir una cosa, Iván, la realidad va a derrotar al gobierno. La realidad de la heladera, la realidad del empleo, la realidad del magro peso que tiene la jubilación cada mes en nuestros jubilados, la realidad de la falta de funcionamiento del Estado y del estado de nuestros hospitales. La realidad va a derrotar al gobierno y los argentinos quieren dar vuelta a la página, empezar una nueva página, y nosotros tenemos la obligación de controlar, de cuidar cada voto, sabiendo que no es solamente un voto, no es solamente el ejercicio del derecho democrático, sino que es el depositar la esperanza de millones de mujeres y hombres de la Argentina que lo que quieren es que el 11 de diciembre pongamos de pie a la Argentina. Sergio, te saluda Noelia Barral Grijera. Hoy más temprano el presidente publicó en redes sociales una exhortación a sus votantes a que digan que lo van a votar y a que no tengan vergüenza en publicar una foto suya con el eslogan "Yo lo voto". ¿Qué reflexión te merece esta exhortación del presidente? Me parece que lo primero que hace es una exhortación a sus dirigentes, ¿no? Porque uno
camina. Yo vengo de estar toda la tarde trabajando en Merlo con Gustavo Menéndez, estuvimos con mujeres de distintas localidades de Merlo, trabajando en el tema de derechos de la mujer, estuvimos recorriendo Libertad, una serie de obras muy importantes que está haciendo el barrio Libertad, ¿no? Una serie de obras muy importantes que está haciendo Menéndez en Merlo, estuvimos en el parque y en la Colonial con miles de personas, de verdad, miles, charlando, sacándonos fotos, tomando mate, pero sobre todo pidiéndoles que no bajen los brazos, que no se sientan desalentados. Y en Merlo, para poner un ejemplo concreto, los carteles de los candidatos son sin el presidente. Yo creo que el problema que tiene el presidente es que sus candidatos lo esconden y entonces la exhortación no es a los votantes, la exhortación es a los candidatos y a los integrantes de Juntos para el Cambio, Cambiemos, a que digan que lo van a apoyar al presidente. Honestamente siento que esas cosas no sirven. Esto de decir, digan que no tienen miedo de votarme. Yo creo que hay millones de argentinos con miedo a la sola idea de que 4 años más de ajuste jubilatorio, de aumento de tarifas desbocado, de pérdida de puestos de trabajo, de cierre de pyme, de cierre de comercio, de aumento de la pobreza, de aumento del impuesto a las ganancias. Me parece que no es un problema de miedo o no miedo. Yo creo que en realidad la sociedad argentina le va a poner punto final al fracaso de un presidente que tuvo como marca más dura, más cruda de su gobierno la insensibilidad de ver qué le pasaba a la gente. Ahora, Massa, con este diagnóstico que usted hace y que además lo respaldan los números, las estadísticas privadas y oficiales también, me refiero al desempleo, a las jubilaciones, a la merma del poder adquisitivo, a la caída del Producto Bruto, etcétera. ¿Por qué cree que el gobierno sigue siendo competitivo, si es que cree que el gobierno sigue siendo competitivo? Mire, yo creo que todavía hay gente que de alguna manera tiene dudas o preocupaciones respecto de nuestra tarea a partir del 10 de diciembre. Lo primero que quiero decirle a esos que tienen dudas es que no tengan dudas. Alberto va a ser un gran presidente. Va a ser un gran presidente que además va a tener la colaboración desde distintos lugares, de Cristina, la mía, la de un montón de dirigentes que aprendimos de nuestros errores, que aprendimos que nuestras peleas sirvieron solamente para que a ellos les recortaran la jubilación, les recortaran los salarios, le aumentaran los impuestos, le aumentaran los servicios y que entonces, unidos, discutiendo los temas, respetando al que piensa distinto, podamos de alguna manera reparar esos errores y volver a poner de pie a la Argentina. Creo además que, obviamente, aparecen cuestiones que tienen que ver con esto del marketing, ¿no? Y finalmente lo que va a pesar es la heladera, no la meme en el celular. Lo que va a ser determinante es la boleta de luz, no el papelito que entrega o la carta que le mandan con mentiras. Porque yo le hago una pregunta, Iván, ¿cómo creerle que lo que viene es mejor a un gobierno que se pasó de semestre en semestre prometiendo que lo que venía el semestre siguiente es mejor? ¿Cómo creerle los compromisos a un presidente que dijo que no iba a cobrarle impuesto a las ganancias a los trabajadores y que finalmente el doble de trabajadores respecto del 2015 hoy están pagando el impuesto a las ganancias? ¿Cómo creerle a un presidente que dijo que iba a hacer 3.000 jardines de infantes porque le preocupaban los más chiquitos y que no pudo terminar 150? ¿Cómo creerle a un gobierno que se comprometió a bajar los impuestos y aumentó la presión impositiva en la Argentina? Yo escuchaba ayer al presidente de la Sociedad Rural decir, confiamos en su palabra, presidente, no tenemos dudas de que en el 2020 nos va a sacar las retenciones. Yo lo desafío al presidente Macri y al ministro Duhovne a que le digan al campo cómo van a hacer en el 2020 para sacarle las retenciones. O que si no le digan que es otra mentira como fue la del impuesto a las ganancias. Porque la verdad, Iván, parte del desánimo, del descrédito de la sociedad argentina con la política tiene que ver con esas mentiras incumplidas. Y nosotros tenemos el desafío de devolverle la esperanza a la gente, de plantearle con claridad que vamos a bajarle la presión impositiva a las pymes porque vamos a un régimen diferenciado.
y eso le va a bajar 30% la presión de los impuestos a pymes y comercios, que vamos a un esquema que va a permitir que de alguna manera nuestros jubilados vivan mejor, porque aumentamos las jubilaciones usando bien el Fondo de Garantía y Sustentabilidad, y porque además los remedios ya no van a depender de si el jubilado tiene o no tiene casa, como pasa hoy en el PAMI, porque vamos a un régimen de medicamentos gratuitos, que vamos a una pelea frontal contra la pobreza, pero tomando de la mano la educación pública, gratuita y de calidad como instrumento para derrotar la pobreza, porque en definitiva tenemos que construir ese país que alguna vez tuvimos, en el que el hijo de un peón rural, el hijo de un laburante o de un desocupado en la escuela pública podía construir la oportunidad de soñar con ser ingeniero o presidente. Y creo que esa es un poco la tarea que tenemos, no solamente ganar una elección para que vuelva una fuerza política a gobernar la Argentina, sino, como dice Alberto, volver para ser mejores, volver para cambiar estructuralmente los problemas de la Argentina y además animarnos a cerrar la grieta de la Argentina. Tenemos que el 11 de diciembre construir un acuerdo económico y social, tener un Consejo Económico y Social donde empresarios, trabajadores y Estado estén resolviendo los problemas de generación de empleo de la Argentina, estemos construyendo las políticas de Estado, pero además estemos dando de alguna manera certidumbre de largo plazo para la Argentina. Massa, usted mencionaba dos cuestiones y una incluía la figura de Cristina Kirchner. Ayer estaba viendo la transmisión de la presentación del libro, cuando lo menciona a usted en algo que en algunos lugares podía haberse generado una especulación de cuál iba a ser la reacción. Hubo un recibimiento, hubo un reconocimiento, esto es lo que quiero decir, por parte de la platea de lo que era el DirecTV Arena en ese momento, y se escucharon muchos aplausos. ¿Cierra de alguna manera lo que se comenzó al inicio de la campaña, o en realidad lo que se comenzó hace algunos años, con las conversaciones entre ambos espacios, o cómo lo interpretó usted, si es que le dio una interpretación particular? Primero, yo le agradezco el cariño a la gente, inclusive a gente que por ahí, así como gente que nos acompaña a nosotros y por ahí está enojada o estaba enojada con una etapa del gobierno anterior, también gente que estaba enojada conmigo por la decisión de construir una fuerza política distinta y de disputar espacio. Pero yo se lo dije a su colega Gustavo la semana pasada y un poco ayer también quedó reflejado. Esta idea de que cuando nos dividimos los que pretendemos representar los sueños de los que no tienen laburo, de los laburantes, de la clase media argentina, lo terminan aprovechando aquellos que usan el poder en favor propio. Acá en la Argentina pasó una cosa, que es que en la división de las fuerzas populares ganaron 20 o 30 empresas de la Argentina y perdieron 20 millones o 30 millones. Ganaron millones 20 empresas de luz, de gas, de petróleo, de autopistas, muchos además parte del círculo del propio presidente. Y perdieron millones de argentinos que para ir a trabajar dejaron de ir en auto y hoy tienen que ir en colectivo por el peso que tiene la nafta y el peso que tiene el peaje. Perdieron los que por el precio de los servicios, de la luz y del gas, tuvieron que bajar la persiana de su comercio, de su pyme, o tienen el problema de tener que pedir un crédito para pagar esos servicios. Nosotros tenemos la responsabilidad de darle a los argentinos esperanza, de decirles que aprendimos de nuestros errores, que aprendimos de nuestra división, que cada uno de nosotros va a defender con convicción las ideas en las que cree, pero que juntos todos vamos a defender esa Argentina de clase media, de trabajo, que sabe que esas 800.000 pymes de la Argentina y comercios son el motor de nuestra economía, que ese mercado interno que representa el trabajo, los jubilados, que representa el 80% de nuestro Producto Bruto, lo tenemos que cuidar y poner en marcha, como dice Alberto, ¿no? Encender la economía, y que lo tenemos que hacer no solamente en la Nación, sino también en la provincia, dándole a Axel y a Verónica toda la fuerza y toda la energía para que la escuela pública vuelva a ser un lugar no donde la gente va con miedo a que explote el gas, sino donde nuestros hijos van con ganas a prepararse para la Argentina del siglo XXI.
Massa, muchísimas gracias por el contacto, muy gentil, como siempre. No, por favor, muchas gracias a ustedes. Sergio Massa, primer candidato a diputado nacional en la provincia de Buenos Aires por el Frente de Todos. Nos vamos al Wall porque me debías algo, ¿no? Hay que pagar lo que vendemos. Hay que pagar, sí, exactamente, dale, porque vamos. si no... Si alguien lo paga, Morini, si no, Pero no soy yo. Como por ejemplo, estaba pensando en el... Me impacta negativamente el símbolo del bono a 100 años. Pensar que voy a pagar algo aunque sea 100 años... Y mira que tuviste tiempo para aclimatarte porque ya hace unos años. Sí, pero lo pensé recién, yo no uso ni tarjeta de crédito para esto. Débito. Bono a 100 años. En fin. Vamos a ver cómo termina la semana de Mauricio Macri, que apuesta a la zona núcleo y algunas cábalas históricas de Cambiemos, del PRO, de Juntos por el Cambio. Sí. Mañana vuelve a Rosario y va a estar allí con los candidatos legislativos. Un Rosario en donde lo va a recibir un socialismo que está ahí un poco dividido porque hay un sector que lo quiere apoyar a Alberto Fernández. Se armó una línea interna. ¿Va a ocurrir públicamente o está medio verde todavía? La línea interna se armó, lo que pasa es que bueno, de ahí a que eso termine redundando en, por ejemplo, un impacto institucional sobre el Partido Socialista, lo veo muy difícil. Martes va a estar aquí en la ciudad de Buenos Aires en un acto en Ferro con Horacio Rodríguez Larreta, cerrando de alguna forma con su candidato a jefe de gobierno la campaña porteña. El miércoles el cierre grande va a ser en Córdoba. Esta es una de las primeras cábalas porque 2015 el cierre grande fue en Córdoba y fue una de las exactamente, y fue una provincia junto con San Luis, una de las provincias que le garantizó la victoria. Y el jueves llega nuevamente la cábala de cerrar en Vicente López, en este caso junto también a María Eugenia Vidal en el centro asturiano de Vicente López. Uno diría, parece pequeño, ¿no?, para que cierre una campaña por la reelección del presidente, pero es cábala. La semana de Alberto Fernández apuesta todo a los gobernadores. Mañana va a estar aquí en la ciudad de Buenos Aires un acto con Matías Lamens en el Centro Cultural C, que además va a ser el búnker el domingo. Van a estar haciendo Rego y Corrientes, esperando los resultados. Exactamente. Es un centro cultural que es de Javier Grossman. ¿Te acordás? Exacto, organizador de Tecnópolis, de la fiesta del Bicentenario. Van a estar allí con referentes de la cultura, con algunos referentes del progresismo porteño, y desde allí va a comenzar una peregrinación, podríamos decir, un viaje hacia distintos centros urbanos con el cierre de campaña. Ese viaje va a ser por tierra, el martes lo va a llevar en una recorrida por Zárate, Campana y toda la segunda sección electoral de la provincia de Buenos Aires. El martes van a terminar en San Nicolás, cerca de Rosario, y a la noche se van a ir a dormir a Rosario porque el miércoles va a ser el gran acto de cierre en el Monumento a la Bandera. Va a estar Cristina Fernández de Kirchner, van a estar algunos de los candidatos como Axel Kicillof, Matías Lamens, Anabel Fernández Sagasti, y la apuesta más fuerte va a haber, esperan más de 15 gobernadores. Esa es la apuesta. Es mucho. Está trabajando Felipe Solá en ese armado, está intentando consensuar con los gobernadores peronistas y con algunos gobernadores aliados, como por ejemplo Gerardo Zamora en Santiago del Estero, 5 puntos para que Alberto Fernández firme con cada uno de esos gobernadores 5 puntos en los que se compromete a trabajar para sus provincias si es electo presidente. El jueves llega su cuarta visita a Córdoba, termina el viaje por tierra con cuarta visita a Córdoba en 3 semanas. Le puso todo a Córdoba. Impresionante. Mucha apuesta por Córdoba, ahí intentando descontarle a Mauricio Macri. Pidió perdón incluso a los cordobeses por las desavenencias y los desencuentros con el último gobierno. Absolutamente. O sea, yo te iba a decir que si vos ponías 10 gobernadores era... Una barbaridad. Bueno, es en lo que está trabajando Felipe Solá. Vamos a ver después en qué se termina materializando, pero esa es la apuesta. La última semana de La Baña, el martes va a estar en Córdoba, Río Cuarto y Villa María. El miércoles visitaría Corrientes, no estaba cerrada todavía esta visita, y el jueves sí, acto de cierre en San Martín, aquí cerquita en el conurbano bonaerense, primera sección electoral, para ponerle un moño a su campaña. Gracias, Noé. Por favor. Quédense, no se vayan, porque en instantes Gabriel Morini con una cuestión judicial que va a generar muchísimo, pero muchísimo ruido, porque fue una de las naves insignias con las que Cambiemos arrancó su proceso en el Poder Ejecutivo Nacional. Quédese realmente porque es impactante lo que tiene para mostrar Gabriel Morini después de esta tanda.